Hola, bienvenido de nuevo a Epifanías de Luz. El día de hoy quisiera compartirte un fragmento muy especial de la autora Mira Kirschenbaum, tomado de su libro Todo pasa por algo. ¿Por qué elegí este fragmento? Bueno, cuando inicié este podcast realmente lo hice como un proyecto entre amigos, una forma de decirles a quienes aprecio que no debemos hundirnos en los problemas de la vida, sino aprender de ellos y encontrar inspiración en historias que nos ayuden a comprender mejor el sentido de los acontecimientos que vivimos. Así comenzó Epifanías de Luz. En la descripción te dejaré el enlace al primer episodio, porque en apenas 10 minutos Kirschenbaum comparte las razones por las que suceden los acontecimientos en nuestras vidas, a partir de su experiencia como psicoterapeuta. Nos invita a reflexionar sobre el sentido de aquello que vivimos y sobre las posibles razones detrás de ciertos eventos que, marcan nuestro camino. Hoy quiero profundizar un poco más en este tema, centrándome en el motivo número 7. En todo pasa por algo. Este motivo es para ayudarte a ser más fuerte. Este episodio está dedicado para ti con mucho cariño, que sé que me escuchas. También quiero decirte que me siento muy orgullosa de ti, de todo lo que has logrado y de lo lejos que vas a llegar. Gracias por tu mensaje y por acompañarme en este espacio. Y ahora, sin más preámbulos, vamos con el episodio. Espero te guste. Sólido como una roca. Motivo 7. Para ayudarte a ser más fuerte. Lo que no nos mata nos hace más fuertes. Estamos acostumbrados a pensar que las dificultades de la vida nos hacen más fuertes. Solo hay un problema al respecto. Si consideramos que pasaste por una grave dificultad para hacerte más fuerte, sin duda, desearás saber, ¿más fuerte en qué sentido? Cuando hablé con personas que finalmente comprendieron que el verdadero motivo por el cual les había ocurrido algo fue para ayudarles a ser más fuertes y dijeron que esto fue en un sentido muy específico. Su pérdida o dificultad les confirió una fuerza específica, la necesaria para dar el siguiente paso en sus vidas. Quizá ocurrió algo que puso a prueba su paciencia y eso les enseñó a ser pacientes y lo consideraron perfecto, pues estaban a punto de convertirse en padres de un hijo. Tal vez ocurrió algo que les hizo comprobar que debían haber prestado atención a su intuición. Entonces comprendieron cuán fundamental es escuchar su intuición siempre que toman una decisión. Y eso era exactamente lo que necesitaban para afrontar un cambio en sus vidas. Tal vez tuvieron una enfermedad cardíaca o un cáncer, lo cual les obligó a comenzar a hacer ejercicio, a alimentarse mejor y en general a cuidar más su cuerpo. Y eso era exactamente lo que necesitaban al pasar a la edad madura. ¿Por qué tu vida no debería estar llena de regalos? 3 semanas después de graduarse de la universidad, Sandy se casó con el joven con quien había estado saliendo los últimos 4 años. 10 años más tarde comprendió que había pasado todo ese tiempo con un tipo aburrido a quien no amaba y no le hacía feliz. Sabía que su relación había terminado, pero por otra parte, no se sentía capaz de ponerle fin. Lo que detenía a Sandy era su sentido de falta de significado en todo el proceso. En verdad, ¿era posible que hubiera desperdiciado de los 20 a los 30 años de edad con el tipo equivocado? Sandy pensaba que era necesario permanecer en esa relación para evitar la sensación de haber perdido todos esos años sin un buen motivo. Eso nos ocurre también a muchos de nosotros, hasta que encontramos la manera de descifrar el significado de los eventos en nuestras vidas. No podemos confiar en nosotros mismos ni en nuestro futuro y nos encontramos paralizados. Sandy había hablado con sus amistades de manera interminable acerca de su matrimonio. Cuando comentaba que no había nada para ella en esa relación, sus amigas la alentaban a romperla. Cuando confesaba odiar el pensamiento de haber desperdiciado tanto tiempo, le hacían ver que tal vez no era conveniente seguir intentando que funcionara. Sandy se sentía realmente confundida. Finalmente, decidió hablar con su abuela sobre ese dilema. Fue un paso importante, pues su abuela era la matriarca de la familia. Había llegado sola a Estados Unidos procedente de China. Cuando tenía poco más de 20 años, había iniciado un negocio pequeño pero exitoso de importación al mayoreo de artesanías chinas
para vender a tiendas de regalos. Sandy recordaba haber trabajado de niña con su abuela arreglando el salón de exhibiciones y además recordaba que cuando tiró al suelo una pila de mercancía cuidadosamente arreglada, su abuela no se había enojado con ella. De manera similar, su abuela no se perturbó cuando Sandy le habló acerca de su fallido matrimonio. Ella fue directo al punto. ¿Debería ser feliz? ¿Para qué vive uno sino para alcanzar la felicidad? Eres una chica hermosa y fácilmente podrás encontrar a alguien que te haga feliz. Pero ya sé por qué no te sientes capaz de terminar con tu marido. Piensas, es posible que haya desperdiciado todos estos años y no quieres aceptarlo. Sin embargo, no creo que sus años se hayan desperdiciado. Considero que fueron un regalo. Recuerdo cuando ibas en la preparatoria y en la universidad, no tenías confianza en ti misma. Yo lo percibía, aunque tenías 19 años, era como si tuvieras 9. Recuerdo que pensé, muy bien, parece que mi pequeña Sandy va a tardar mucho en ser una mujer que se sienta lo suficientemente fuerte como para pararse sobre sus propios pies. Y aquí estás al día de hoy, pensando que tu matrimonio no tiene significado y que has perdido mucho tiempo en él, porque tienes la seguridad de que no tuvo significado. Tal vez fue un regalo para ti, justamente el regalo que necesitabas. Su abuela hizo un gesto amplio como diciendo, observa todos los regalos que llenan esta habitación. ¿Por qué no te das cuenta de que estamos rodeados de regalos? ¿Cómo puedo considerar que fue un regalo para mí? Le preguntó Sandy, haber desperdiciado de los 20 a los 30 años con el esposo equivocado. Además, no tenemos hijos y tampoco futuro. Tus ideas son muy limitadas, dijo la abuela. Eso es muy triste en alguien tan joven. Pero supongamos que no hubieras pasado por ese infierno. Supongamos que esa niña de 9 años en el cuerpo de una jovencita de 19, a pesar de su falta de confianza en sí misma, hubiera pasado todos esos años saliendo con distintos muchachos. Yo también fui joven y sé cómo es eso. Cuando uno no tiene confianza, puede desperdiciar toda su energía en los hombres. Tú eras una niñita asustada y sin duda tu corazón se hubiera roto al tener tantos novios. Entonces, ¿qué hubiera pasado con tu confianza en ti misma? Pero creo que fuiste muy inteligente, aunque creas haber sido tonta. Pensaste muy bien, si me siento tan insegura, voy a dejar que transcurra un poco de tiempo. Fuiste muy inteligente, te casaste y eso te dejó libre de todas las preocupaciones e inseguridades que hubieras tenido que afrontar como soltera. ¿Y a qué has dedicado los últimos 10 años de tu vida? Estoy muy orgullosa de ti. Tienes mucho éxito en tu trabajo. Te concentraste en él porque estabas libre y porque estabas casada. Tu matrimonio te dio la fuerza necesaria para tener éxito en tu empleo. A su vez, eso te dio los fundamentos que necesitabas. La confianza derivada de tu éxito en el trabajo te ha dado la fuerza necesaria para buscar al hombre correcto. ¿Lo entiendes? ¿Comprendes que eres una muchacha muy inteligente? Por primera vez, Sandy sintió que podía ver más allá de las palabras que sus amigas le decían. Todo ocurre por algún motivo. Dejó de considerarlas como palabras vacías y en realidad le pareció que había un motivo y su propia abuela se lo había señalado. ¿Por qué no había podido detectarlo por sí sola? Como muchos de nosotros, Sandy estaba atrapada pensando que los eventos negativos solo tienen significados negativos. Examinó lo malo que le había ocurrido, como si fuera un árbol malo que solo pudiera dar frutos malos. Pero los eventos de nuestras vidas que deseamos entender no son el árbol. El árbol es nuestra propia vida. Y vez tras vez hemos visto que nuestras vidas fueron diseñadas para dar frutos buenos. Fundamentos más firmes. La mejor forma de saber que los eventos de nuestras vidas producen buenos frutos es analizar lo que necesitamos. Sandy necesitaba la oportunidad y el tiempo para reforzar la confianza en sí misma. Quizá tú necesitabas fortalecerte de algún modo específico y tal vez la vida ya te lo haya concedido. Y bueno, así es como llegamos al final de este episodio. Espero te haya gustado y sobre todo que podamos comprender el mensaje
que la autora nos comparte que cualquier situación por la que atravesemos en nuestras vidas puede traer consigo una enseñanza, un mensaje que a veces permanece oculto. Es importante comentar que solo leímos un pequeño fragmento de todo lo que es el capítulo. Como te comenté anteriormente, te dejo los datos del libro en la descripción y te invito a leerlo. Nuestra reflexión consiste en observarlo, analizarlo, reconocerlo y quedarnos con lo mejor de esa experiencia, porque quizá aquello que necesitamos descubrir es la fortaleza que siempre ha estado dentro de nosotros, pero que aún no hemos aprendido a reconocer. Antes de despedirme, quiero compartirte un ejercicio muy sencillo que puede ayudarte a comprender mejor los acontecimientos de tu vida. Escribe tu historia. Toma una libreta, un cuaderno, incluso las notas de tu propio teléfono y escribe aquello que estás viviendo en este momento. Escribe qué sucedió, cómo te hizo sentir, qué pensamientos han pasado por tu mente y qué crees que has aprendido de ello hasta ahora. Muchas veces vivimos los acontecimientos tan rápido y no nos damos la oportunidad de observarlos con claridad. Sin embargo, cuando ponemos nuestras experiencias por escrito, comenzamos a descubrir patrones, emociones y enseñanzas que antes no podíamos ver. Escribir nos ayuda a ordenar nuestros pensamientos, a comprender nuestras emociones y en ocasiones a encontrar respuestas que ya estaban dentro de nosotros. No tienes que ser escritor ni hacerlo de manera perfecta, porque es una escritura para ti. Basta con ser honesto contigo mismo. Tal vez al releer tus palabras dentro de unos meses o unos años, descubras que aquello que hoy parece una dificultad fue precisamente lo que te ayudó a crecer, a sanar o a encontrar una fortaleza que no sabías que poseías. Esta semana te invito a escribir una página de tu historia, no para juzgarla, sino para comprenderla. Tal vez entre todas esas palabras vas a encontrar una enseñanza. Tal vez descubras una fortaleza que aún no reconocías en ti. Y quizá entre esas palabras encuentres una epifanía de luz. Si estas ideas resonaron contigo, me encantaría leerte. Puedes encontrarme en Instagram como @epifaníasdeluz73. Y si llegaste a este podcast por recomendación de alguien o simplemente por una casualidad del destino y este episodio te ayudó, aunque sea un poco, a recordar que todo estará bien, entonces habremos cumplido nuestro propósito. Y recuerda, tal vez la vida esté intentando manifestarte o revelarte algo a través de la situación que hoy atraviesas. Guarda silencio por un momento, escucha con atención y abre tu corazón, porque quizá la vida quiera susurrarte una epifanía de luz. Muchas gracias por escucharme. Se despide Gaby y recuerde siempre que somos sincronía. Nos escuchamos en una próxima emisión.